Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del gobierno de la Revolución Ciudadana con toda la información que usted necesita saber. Autoridades de gobierno explicaron el inminente nacimiento de la nueva moneda sudamericana denominada Sucre ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional. Además del Sistema Único de Compensación Regional, consta la creación de un banco regional que permita préstamos en condiciones soberanas y dignas de pago. Todo esto una vez que la Asamblea ratifique los respectivos convenios internacionales, lo cual, entre otras ventajas, facilitará las transacciones comerciales entre los países de la Alianza Bolivariana ALBA. En esta edición conoceremos cómo Argentina festejó sus 200 años de independencia y también la necesidad de especializar al personal que trabaja en el servicio exterior ecuatoriano a fin de romper la que era arcaico concepto de momias cocteleras, también definido por el presidente Rafael Correa. Además, el impulso a los procesos de transparencia y acceso a la información pública exigidas en la ley, así como el detalle de la entrevista concedida en España por el presidente Rafael Correa a la televisión española en torno a la corresponsabilidad de esa nación para con nuestros migrantes y las consecuencias que viven frente a la crisis desatada tras la quiebra financiera en Grecia. Pero vamos de inmediato con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Rafael Correa, participó esta semana de las conmemoraciones del bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, fecha que consolidó el camino para la independencia de la Argentina. Durante el evento, en el cual también participaron otros mandatarios del continente, se inauguró la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, ubicada en el Salón Héroes del Bicentenario de la Casa Rosada. Y como nos cuenta nuestra enviada especial, Yoconda Lor, el mandatario ecuatoriano también aprovechó para realizar una serie de anuncios sobre la crisis económica mundial y sus repercusiones en América Latina. El jefe de Estado ecuatoriano llegó a la República de Argentina paralelamente con su homólogo venezolano Hugo Chávez. En su saludo con la prensa, ambos mandatarios felicitaron al pueblo argentino por el bicentenario. Que viva Argentina y muchas felicidades en este bicentenario. Pero recuerden que es una tarea inacabada, fue la independencia política. Nos falta alcanzar la independencia económica, social, cultural. Liberarnos de todos los imperialismos y todos los colonialismos. Y hoy estamos aquí a los 200 años de Manuel Belgrano, Mariano Moreno y los libertadores de esta patria, José de San Martín. Y hace un mes estábamos juntos en Caracas. 200 años, Miranda, Bolívar, Sucre. Aquí estamos sus hijos y sus hijas, ahora, como dijo el presidente Correa, haciendo realidad nuestra definitiva independencia. ¡Que viva la independencia plena! El presidente Rafael Correa fue entrevistado por Ricardo Carpena de Diario La Nación de Argentina, donde se abordó ampliamente el tema de la crisis europea y sus repercusiones en América Latina. La crisis no es una cosa coyuntural y un desperfecto del sistema, es algo estructural, es inherente al sistema. Y básicamente es el sometimiento de sociedades, vidas y personas a la entelequia llamada mercado, y en este caso al peor de los mercados, el mercado del capital financiero especulativo. En el diálogo, que duró unos 50 minutos, se trataron otros temas como la dolarización. Muy fácil entrar en un cataclismo económico, social y político intentar salir. Eso pasaría en Ecuador al intentar la salida de la dolarización, lo que no significa que la dolarización sea buena. Y las relaciones de Ecuador con Colombia. Lamentablemente no se podrán restablecer totalmente las relaciones con el gobierno que sea, mientras no cumpla a lo que se ha comprometido el gobierno colombiano y que creemos un derecho del pueblo ecuatoriano, es decir, tener toda la información sobre el bendito bombardeo. El jefe de Estado ecuatoriano llegó a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de Argentina, acompañado del canciller Ricardo Patiño, y fue recibido por la presidenta de ese país, Cristina Fernández. Los presidentes de Chile, Sebastián Piñeras, de Ecuador, Rafael Correa, de Bolivia, Evo Morales, de Uruguay, José Mujica, de Paraguay, Fernando Lugo, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y de Venezuela, Hugo Chávez, acompañaron a Cristina Fernández durante la ceremonia por los 200 años del bicentenario de ese país. La mandataria argentina destacó en su discurso la unión de América Latina y el apoyo que UNASUR dio al conflicto que mantiene ese país con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Pudimos cumplir 200 años con la más absoluta y profunda democracia
de la que se tenga memoria, con libertad. En el acto también participaron como invitados especiales el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. En presencia de los asistentes, la presidenta argentina inauguró la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, ubicada en el Salón Héroes del Bicentenario de la Casa de Gobierno, para luego caminar algunas cuadras y presenciar el desfile de carros alegóricos. Ecuador y sus encantos fueron parte de las fiestas de Bicentenario de Argentina, con un stand que promocionó el país y dejó maravillada a la presidenta Cristina Fernández. Con lo más representativo que tiene el país, que son, pues, como dije, la cerámica, la orfebrería, las flores, los sombreros y los bordados. Ha causado excelente impresión. 4 países de América Latina ya festejaron su Bicentenario de Independencia. El año pasado Bolivia y Ecuador, y en este año Venezuela y Argentina. Colombia hará su fiesta de libertad en julio y Chile en septiembre. En Buenos Aires, Argentina, con cámara de Rodrigo Sandoval, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. La negociación para el financiamiento del proyecto hidroeléctrico más grande del país avanza. El ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass, manifestó que el entendimiento con el Exim Bank de China para la construcción de Coca-Cola Sinclair registra importantes avances en las últimas semanas, por lo que aspira a mejorar las condiciones de negociación suspendidas el pasado 15 de marzo, una vez que se cumpliera el plazo establecido por el mandatario Rafael Correa. Avanza en este frente y una vez ya definido esto, podemos analizar otros escenarios. Ejemplo, hay una oferta también de financiamiento en el proceso de licitación para la hidroeléctrica Sopladora, que tiene otra constructora china, pero también el mismo banco financia, el Exim Bank de China. Así que esperemos a tener noticias la primera semana de junio que puedan ser anunciadas a los ecuatorianos. En otro orden de información, varios son los objetivos planteados para la actividad minera en el Ecuador, sin olvidar el papel del Estado en el ejercicio pleno de la soberanía sobre esta clase de recursos y en el respeto a la normativa minera. En la provincia de La Suay, por ejemplo, existían 699 concesiones mineras ilegales, que representaban casi el 75% de las concesiones totales de esa provincia. Yoconda Lor recorrió la zona y nos recuerda que la historia registra un trabajo irresponsable de algunas empresas, que dejó enormes pérdidas económicas, humanas y daños ambientales irreparables. Esta es la zona 1 de la Josefina, declarada en emergencia por el Comité de Operaciones de Emergencia de Azuay, debido a que la explotación de petróleos avanza poniendo en riesgo la estabilidad del suelo. El 29 de marzo de 1993, un deslizamiento de más de 200 millones de metros cúbicos de tierra cambió la geografía de esta zona, dejando destrozos y 35 muertos. Uno de los lugares afectados fue la hacienda Tomebamba, que se encontraba aquí, 25 metros abajo, y quedó completamente sepultada. 9 personas murieron. La medida suspende definitivamente el trabajo de todas las concesiones en el sector, incluso las que explotan para estabilizar los suelos. Estamos decididos a parar de cualquier forma todos los procesos. Entonces, tomando como base eso, lo que hizo el COE fue tomar una decisión de solicitarle al presidente de la República prácticamente que esta zona ya no se dé ningún tipo de permiso ni autorización. El Ministerio de Recursos No Renovables, en coordinación con la Prefectura de Azuay, acreditada como autoridad ambiental en la provincia por el Ministerio de Ambiente, coordinan acciones de regulación de esta actividad. Hay estudios que nos han mostrado la necesidad de que se remueva alrededor de 3.5 millones de metros cúbicos de áridos para disminuir el peso de la montaña y evitar que la montaña se venga abajo. La semana pasada terminó el proceso de sustitución de títulos para las concesiones, con lo que se busca reducir la minería irresponsable, objetivo que ya muestra resultados. Aquí en el SIC se ha reducido en un 60% las concesiones mineras. A nivel provincial nosotros tenemos 600 concesiones mineras registradas, de las cuales ahora estamos pasando por el proceso de sustitución de títulos, en las cuales se han presentado solicitudes de sustitución de alrededor de 435. Autoridades de gobierno se reunieron en SIC con representantes de comunidades y sectores sociales en busca de soluciones ante la preocupación de la ciudadanía por la explotación. Ha sido muy buena la reunión, hemos sacado ideas de diferentes organizaciones, de diferentes comunidades. Nosotros lo que queremos es que no vengan las empresas
transnacionales a dañarnos el medio ambiente, a dañar las aguas, a contaminar las aguas, a dañar la flora y la fauna. Mineros artesanales que fueron suspendidos por el Ministerio de Recursos No Renovables y que continúan explotando de forma manual los cerros, poniendo en riesgo incluso sus propias vidas, cuentan sus dramáticas historias al realizar una actividad al margen de la ley. Ese es nuestro trabajo. Aquí hemos trabajado años, pero nos suspenden, pero ¿y qué comemos si vivimos de esto? Las concesiones se debería cerrar a los mineros grandes, a los que explotan con maquinaria pesada. Nosotros, vea, combo y barreta y a mano, lo que sale, artesanalmente trabajamos aquí. La situación económica que hemos tenido nosotros antes era baja, entonces mis padres no tuvieron la oportunidad de dar un estudio, entonces me crié en esto. Pues. Conscientes de los riesgos que les representa realizar este trabajo y a pesar de que ya han sufrido accidentes, aseguran que lo seguirán haciendo, puesto que es lo único que han hecho a lo largo de sus vidas. Sí ha habido, claro, han tenido fracturas de pierna, sí, a veces nos cortamos las manos, cualquier cosa, pasado de eso siempre. ¿Y qué más queda? No hay más en qué trabajar. ¿Qué más se puede ir a hacer? Dese cuenta, ustedes mismos están viendo que ir a robar no se puede. Cuando trabajaba en el Tahual yo tuve un accidente. ¿Qué le pasó? Me rompí la clavícula. Aunque no se niegan a cambiar esta actividad si tuvieran oportunidades, explotar petros es un trabajo que les resulta rentable. Una volqueta llena de material la venden a $50 y una sola persona podría llenar 2 volquetas al día. Son propietarios, son dueños y la gente no va a salir a robar, tiene que trabajar, ¿no? Existen compradores y continúan apareciendo quienes, a pesar de poner en riesgo su integridad física, realizan esta actividad de manera irregular. Una dura batalla que libran las autoridades de control para evitar que las montañas de Azuay continúen siendo carcomidas, ya que saben que de no parar, las consecuencias serían devastadoras. En la provincia de Azuay, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. La situación económica de los migrantes ecuatorianos en Europa pasa por momentos difíciles, producto de la crisis financiera global y del virtual contagio a otras economías como la española tras el último descalabro financiero registrado en Grecia, país que a propósito solicitó asesoramiento al Ecuador para encontrar soluciones a su abultado déficit fiscal. Cristian Caiza visita el Parque Casa de Campo en Madrid, lugar donde nuestros compatriotas procuran respuestas a un pedido que el gobierno ecuatoriano ya lo formalizó durante el reciente foro Unión Europea-América Latina. El acercamiento constante con los migrantes ecuatorianos es una de las prioridades del gobierno nacional, que a través de la Secretaría Nacional del Migrante se preocupa por conocer sus condiciones de vida en los distintos países donde residen para atender sus necesidades. No puede ser que las personas migrantes sean consideradas fuerza de trabajo desechable, que en momentos de bonanza tienen un papel que cumplir y en momentos de crisis quedan en la indefensión. Así de emotivo y sincero fue el encuentro entre los migrantes ecuatorianos y el presidente Rafael Correa en Madrid, donde el mandatario mostró su preocupación por la situación de los compatriotas ante la crisis económica que atraviesa España. Eso es lo que diferencia a un mandatario y a un gobierno como el nuestro, que cuando hay momentos difíciles, que cuando hay problemas, ahí está el gobierno y sus mandatarios. Debido a la crisis, muchos compatriotas perdieron sus empleos y las viviendas que adquirieron en España. Por ello, durante la cumbre de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, el gobierno del Ecuador propuso al de España una salida al problema por el que atraviesan los migrantes con respecto al pago de hipotecas de viviendas adquiridas en este país. La gente que está en esa situación pueda, las propias viviendas que las estaba comprando, alquilárselas al banco, ¿ya? Y tal vez retomar después de un tiempo, 2 años, ojalá 3 años, que puedan recuperar su empleo, puedan retomar otra vez el pago de su vivienda, incluso ojalá se pueda considerar estos alquileres como pago a la compra de la vivienda. Ante la crisis económica, los ecuatorianos residentes en Madrid buscan mantener su identidad. Por ello se reúnen en el Parque Casa de Campo, al que convierten cada fin de semana en un pequeño Ecuador. Aquí en este sector del Parque del Lago se puede encontrar cualquier tipo de comidas típicas ecuatorianas, desde hornado, fritada, menudo. Acá acuden los ecuatorianos los fines de semana para sentirse como en casa.
Él es oriundo de Santo Domingo de los Áchilas. Reside en Madrid hace 14 años y reconoce los esfuerzos de los compatriotas por salir adelante a pesar de la crisis. Pero las autoridades también, visto la situación, que hay crisis de trabajo, hay necesidad y eso les deja trabajar ahora. Esta quiteña acude a Casa de Campo para ayudar a sus amigas a vender comida típica ecuatoriana, mientras que Ángel, a pesar de tener trabajo como transportista, no deja de preocuparse por la situación económica del país que lo recibió hace 10 años. Personas que no tengan trabajo está mal, pero no le he sentido yo la crisis porque yo trabajo. Y si algunos tenemos un poco de empleo, pues hay que tratar de conservarlo al máximo y tratando de salir adelante con todos estos altibajos que se nos está poniendo a la vida. Así, los ecuatorianos continúan con sus actividades recreativas de fin de semana, tratando de olvidar por unos momentos los estragos de la crisis que vive el país que los acogió y el que esperan dejar pronto para retornar al Ecuador. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Y el que diga que no, que se muera de envidia. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Eduardo Santillán, en Madrid, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y a propósito de este tema, a continuación veremos un resumen de la entrevista concedida por el presidente Rafael Correa a la periodista Beatriz Ariño de Televisión Española durante su reciente visita a España y donde abordó el peligro implícito de firmar tratados de libre comercio como los alcanzados por Colombia y Perú y la necesidad de proteger nuestras economías por medio de tratados de asociación comercial, cuya figura privilegia más bien una visión social de mercado. Todo esto tras el corte aquí, en El Ciudadano TV. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los ecuatorianos fueron el colectivo más numeroso. Hoy viven y trabajan en España alrededor de 400.000. Una década después, buena parte de esta población está perfectamente integrada en nuestro país y aunque ha cambiado la situación económica a ambos lados del Atlántico, no son muchos los inmigrantes que deciden regresar a sus países de origen. Presidente Rafael Correa, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Beatriz. Precisamente esta noche se reúne usted con algunos de sus compatriotas en un acto en la Universidad Complutense de Madrid. Creo además que va a escucharles más que a hablarles. Sí, siempre tratamos de, país donde vamos, reunirnos con la comunidad ecuatoriana, más aún si es España, donde la comunidad ecuatoriana es tan grande y donde ha pasado tantas dificultades, porque usted sabe que la gran oleada de migración se dio después de la tremenda crisis de 1999, es decir, no fueron migrantes voluntarios, fueron realmente exiliados de la pobreza, de la quiebra del sistema bancario, de la estafa de la que fue objeto el pueblo ecuatoriano. Vamos a seguir, si le parece, entonces, por la situación de los inmigrantes. ¿Cómo está funcionando el programa de retorno que acordaron Bastante los gobiernos bien. de España Hay y cosas Ecuador? interesantes. El año pasado, por primera vez en el siglo XXI, son más los ecuatorianos que regresan que lo que salen. Se ha revertido el flujo migratorio, lo cual nos crea problemas, pero agradables, entre comillas. Es decir, eso aumenta la población económicamente activa, se requiere generar más puestos de trabajo, pero tenemos mucha esperanza de que juntos podemos salir adelante. Entonces, siempre son bienvenidos, obviamente, los migrantes a su casa y una cosa ya de orgullo nacional para nuestro gobierno es que puedan encontrar en su propia patria ese trabajo, esa seguridad, esa dignidad que fueron a buscar a otros lares. Usted ha anunciado que pedirá a la Unión Europea la firma de un convenio internacional de la ONU sobre los derechos de los migrantes y sus familias. ¿Cuáles son las líneas generales de ese proyecto y para cuándo puede ser una realidad? Bueno, lo hemos incluido en la declaración final de esta cumbre, ¿no? Que se respeten los derechos humanos de todos los migrantes. No me gusta la palabra ilegales porque creo que no hay seres humanos ilegales, migrantes regulares o irregulares. Tengo que decirle que hubo mucha resistencia de parte, no de España, pero de parte de la Unión Europea para incluir este párrafo concerniente a los migrantes. Y en esta cumbre hemos hecho propuestas muy concretas que nos permiten bajar de la retórica a los hechos, porque se tocó el tema obviamente migración, la crisis está golpeando sobre todo a los migrantes. Aquí en España la tasa de paro es aproximadamente del 20%, pero entre los migrantes llega casi a 30%. Muchos migrantes están perdiendo sus casas y el sistema europeo, yo diría, es inhumano, atenta contra fundamentales derechos humanos. En cualquier préstamo, operación de crédito, la garantía es el respaldo de ese crédito. Si usted no puede pagar el crédito, se ejecuta la garantía y se extingue el crédito. Me cuentan que en Europa hay créditos negociados con determinados bancos
donde se prestaron 100.000 euros y se compró una casa valorada en esos 100.000 euros. Pero si más tarde la casa solo vale 30.000 euros, la persona que recibió el crédito sigue debiendo los 70.000 pese a que le quitan la casa. Eso es inaudito, eso es intolerable. Entonces hemos planteado aquí en la cumbre que eso tiene que ser revisado. Imagínese usted un migrante, pierde su trabajo, pierde su casa y queda endeudado. Eso es criminal. Entonces hemos dicho que se tiene que flexibilizar las leyes europeas, que además nos preocupan a todos, porque yo no sé cómo Europa éticamente podrá, con todo respeto, explicarle a las futuras generaciones cómo promovía una globalización que buscaba movilizar cada vez más rápido capitales, cada vez más rápido mercancías, pero criminalizaba la principal movilidad, que es la humana. No entiendo cómo lo van a poder explicar. En todo caso, Europa está compuesta por países soberanos, respetamos mucho sus decisiones, pero al menos deben tener una gran flexibilidad en estos momentos de crisis, porque en países como España, si el inmigrante pierde su trabajo, luego pierde su residencia y se convierte en ilegal o irregular. Le insisto, no me gusta mucho la palabra ilegal, entonces debe haber cierta flexibilidad. Es una propuesta muy concreta que se ha planteado en la cumbre. Otra propuesta muy concreta, en general, no solo para los migrantes, la forma lógica de salir de esta crisis compartiendo los costos, porque normalmente el gran capital busca salir indemne de la crisis que él mismo produce. No es negocio para la banca quedarse con millones de casas. En España, de acuerdo a la información que tengo, existen ya 1,5 millones de apartamentos y casas vacías. Eso no es negocio para nadie, es el peor de los mundos. Los migrantes, los ciudadanos sin casas y los bancos con casas que no necesitan. Entonces, frente a la crisis, se podrían adoptar mecanismos como contablemente recuperar, entre comillas, la casa. De esta forma no se afecta el patrimonio de los bancos frente a créditos incobrables, pero permitir que las familias sigan viviendo ahí durante 3, 5 años con un alquiler conveniente. Si después de 3, 5 años se supera la crisis, esos alquileres se consideran aportes al crédito. Si no se ha superado la crisis o la familia no puede pagar todavía su crédito, bueno, ya tiene suficiente tiempo para buscar otra morada. Pero creemos que es una forma humana y eficiente de paliar en algo los efectos de la crisis. Ayer se celebró la cumbre Unión Europea-Mercosur. Le preguntaba, que, según su punto de vista, ¿con qué balance? Bueno, no he tenido oportunidad de evaluar esa reunión. Yo recién llegué ayer a la medianoche, prácticamente hoy de madrugada. Sé que hubo la reunión, pero ¿sabe que no se han tengo la desbloqueado información las suficiente. negociaciones y que se retomarán en julio esas negociaciones? Sé que se van a retomar las negociaciones y le insisto, o sea, desde el punto de vista del gobierno ecuatoriano, mañana Colombia y Perú están firmando un tratado comercial con Europa que es muy parecido, por no decir que es un tratado de libre comercio. Nosotros creemos en el comercio para el desarrollo, no creemos en el libre comercio, que en la historia casi nunca se ha aplicado, especialmente por los países europeos que han sido los campeones del proteccionismo. Precisamente si estarían dispuestos a firmar algún acuerdo comercial de ese tipo. Por supuesto que acuerdo comercial y un concepto más global, acuerdo de asociación, que incluya diálogo político, entre ellos el problema de la migración, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, que incluya el pilar de cooperación para el desarrollo y el pilar comercial, pero en función de mutuo beneficio, no estos simplismos de libre comercio, el sálvese quien pueda, que le insisto, en la historia prácticamente ningún país ha aplicado el libre comercio para su desarrollo y que dadas las asimetrías en cuanto a competitividad entre nuestros países con la Unión Europea o con Estados Unidos, serían muy perjudiciales para los países latinoamericanos. Yo no sé si ha tenido, presidente, en esta cumbre ocasión de hablar del Banco del Sur y en qué puede ayudar una entidad de ese tipo, por ejemplo, a resolver... No hemos conversado, pero estamos trabajando muy fuertemente y la crisis actual nos da la razón. En cierta medida nos anticipamos a la crisis en América Latina y sobre todo en Sudamérica a nivel de UNASUR, Unión de Naciones del Sur, porque venimos proclamando la necesidad de una nueva arquitectura financiera regional. La arquitectura financiera internacional la ha convenido a los países ricos. No hay incentivos para cambiarlo, más aún si no hay un cambio en las relaciones de fuerza en estos países, donde con todo respeto creo que domina el gran capital, no los ciudadanos, ¿verdad? Pero en todo caso ha sido tremendamente perjudicial para nuestros países. Por ejemplo, nosotros tenemos reservas que son ahorros de nuestros países que enviamos al primer mundo por seguridad. Transferimos centenas de miles de millones de dólares en reservas, tiene América Latina colocada en el primer mundo. Y al mismo tiempo nos endeudamos en centenas de miles de millones de dólares. Nuestras reservas tienen rendimiento del 1% menos, nos endeudamos a 6, 7%, 8%. ¿Se imagina la multimillonaria transferencia de recursos de América Latina al primer mundo? ¿Qué sentido tiene todo eso?
Entonces es un pilar fundamental de la nueva arquitectura financiera regional, y esto más que técnica económica es sentido común, es tener nuestro propio fondo de reserva del sur, ¿verdad? Y que esas reservas financien el desarrollo de la región y no financien al primer mundo. Usted condicionó su presencia en esta cumbre, la ausencia del presidente de Honduras. Al final se ha llegado a una solución que podríamos llamar de compromiso. Él no ha estado aquí en el plenario, sí que participa mañana en la cumbre Unión Europea-Centroamérica. ¿Está satisfecho con esta solución? Por supuesto, y agradezco mucho la sensibilidad del presidente José Luis Rodríguez y felicito a la organización de este evento y le agradezco a toda España por la amabilidad con que nos han acogido. La postura de Ecuador es muy clara al respecto, no reconocer un gobierno fruto de elecciones ilegítimas. En Honduras lo que hubo en junio del año pasado fue un golpe de Estado descarado, pero al más burdo estilo de los años 60, donde militares armados hasta los dientes fueron a sacar al presidente constitucional de su propia casa, dispararon en las paredes, aterrorizaron a su familia, lo cogieron en pijama, lo embarcaron en un avión y lo expulsaron del país, cuando la Constitución hondureña prohíbe la expulsión de nacionales. Entonces, no podemos ocultar el sol con un dedo. Que después de 3 meses, 4 meses se hacen elecciones y eso borra el pasado, imposible. Imagínense el precedente que se estaría sentando. Entonces, no podemos legitimar elecciones bajo una dictadura. Usted mira, eso ya ocurrió antes en América Latina, sí, pero estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. Hay que borrar ese pasado. Y verdaderos demócratas jamás hubieran participado en esa elección, hubieran rechazado frontalmente, valientemente, abiertamente ese descarado golpe de Estado. Esta visión de Ecuador la comparte la gran mayoría de países del UNASUR y como presidente pro tempore en la reunión extraordinaria realizada en Buenos Aires el 4 de mayo, me dieron el mandato de hablar con el presidente del gobierno español expresándole nuestra muy grande preocupación de que se haya invitado a un gobierno no reconocido por la mayoría de los países de Sudamérica e incluso separado del sistema interamericano. Honduras fue separado de la OEA y no era amenaza ni nada, pero obviamente si participaba un gobierno ilegítimo, nosotros no íbamos a participar en la cumbre. La sensibilidad, como siempre, del presidente Zapatero fue muy grande y enseguida pues, buscó una alternativa conciliatoria que creo que ha sido una muy sabia decisión. Otros presidentes latinoamericanos sí que han lamentado esta ausencia, por ejemplo el caso de Laura Chinchilla de Costa Rica. ¿Teme que la cuestión de Honduras se convierta en un punto de fricción entre los mandatarios latinoamericanos? Yo creo que esa es la democracia, tener diferentes puntos de vista y defenderlos con altura, con firmeza, pero con respeto. Pero habría que ver qué dice la Unión Europea, ¿verdad? Que aquí vamos a ver quién es quién, o sea, quién se dice demócrata o quién es demócrata. Podemos reconocer un gobierno que surge de unas elecciones después de que se rompió descaradamente el orden constitucional. Y fíjense las contradicciones. Hoy los militares que dieron ese golpe están amnistiados, no corren ningún riesgo en Honduras. Pero si el presidente Zelaya, derrocado, regresa a Honduras, lo meten preso. ¿Podemos aceptar eso? ¿Somos o no somos demócratas? Es el ser o no ser. Y ya para finalizar, quería preguntarle sobre el balance global de la cumbre. ¿Está contento con los resultados? En general sí. Yo creo que una cumbre con 60 jefes de Estado es muy difícil de manejar, muy difícil de lograr resultados concretos, sino declaratorias muy generales, pero creo que se han hecho análisis muy inteligentes, muy frontales y sobre todo los contactos personales son muy importantes. Estas reuniones bilaterales, como usted ha mencionado, en el almuerzo, en la plenaria se discutió sobre crisis financiera, se expusieron muy diferentes puntos de vista, pero creo que hubo interesantes intervenciones. Y ya en el almuerzo sobre cambio climático, creo que ahí sí se concretaron y se dieron ideas muy importantes que van a ser llevadas a la cumbre de Cancún, en México, a finales del año. Es más, se logró ese momento el consenso entre los países, sobre todo UNASUR, para llevar una postura común. Entonces, nuevamente me han dado el mandato de mañana mismo reunirme con el nuevo secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, y empezar a preparar esa propuesta común para la cumbre de Cancún. Pues muchísimas gracias, Rafael Correa, presidente de Ecuador, por habernos atendido en esta tarde. Permítame darle un gran abrazo a todas las ecuatorianas y ecuatorianos viviendo en España, que nunca los olvidamos y siempre, si regresan a la patria, ahí estaremos con los brazos abiertos y construyendo juntos el nuevo Ecuador. Agradecerle a España por acoger a mis hermanas y hermanos y por esta memorable cumbre. Felicitar al gobierno español y a todo el pueblo español y a toda Europa por la fraternal acogida que han sabido darnos. Muchas gracias, presidente. A usted, Beatriz. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil. Y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9,
Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba, Capital Televisión canales 24 y 28 en Manabí, Unción Televisión Canal 25 en Azuay y Cañar y en cable CN Plus Canal 3. Tras el corte, un cambio sustancial se reflejará en Guayaquil por el rescate a los manglares resuelto por el presidente Rafael Correa. Véalo aquí en El Ciudadano TV. Seguimos informando. El Gobierno Nacional busca optimizar y redireccionar de mejor manera el flujo de dinero que emite producto de los anticipos para el pago de las obras que contrata y ejecuta. Según Catalina Llanes, esta nueva estrategia servirá para que los pagos por dichos anticipos se realicen a través de la banca pública, lo que permitirá importantes ahorros para las arcas fiscales. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció que el Ejecutivo prepara la emisión de un decreto a través del cual las transacciones que se generen por contratos de obras públicas se las realice mediante la Corporación Financiera Nacional o el Banco del Pacífico. Vamos a sacar un decreto para que todo lo que es plata de anticipo, que es plata del pueblo ecuatoriano pública, vaya a la CFN o vaya al Banco del Pacífico, banca pública, para que esa plata se quede aquí para desarrollo del pueblo ecuatoriano, no para desarrollar Miami. Durante el enlace ciudadano número 173, el primer mandatario señaló que se corregirán los procesos de transacción del dinero a los contratistas, debido a que las obras públicas se dan anticipos de hasta 70% para obras que duran hasta 3 años. Vamos a disminuir el monto de los anticipos, vamos a dar por parte frente a pago de factura, o sea, nos pagaron, nos justificaron, devengaron. Si es 30 millones el anticipo, 10 millones, ahí le damos los siguientes 10 millones. El jefe de Estado puso como ejemplo que de los 30 mayores contratos de obras públicas del 2009, que suman un monto total de 462 millones de dólares, en anticipo se dio 193 millones de dólares, dinero que se depositó en las siguientes instituciones financieras: Produbanco, Citibank, Guayaquil, Pichincha, Austro, Pacífico, Rumiñahui, Internacional y Proamérica. Estamos dándole saldos ociosos a los contratistas que nos ponen en la banca y la banca nos los manda afuera, imagínense. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Parte de las ofertas que el gobierno central ha logrado cumplir es el estricto acatamiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, donde se registra un cumplimiento promedio del 93% por parte de los ministerios y secretarías del Estado. Revisemos algunos datos oficiales en el siguiente reportaje de nuestra compañera Catalina Llanes. La mayoría de las instituciones que dependen del Ejecutivo han cumplido con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, normativa que está vigente desde 2004 y que solo en este gobierno se ha logrado cumplir en un 93% del promedio de todas las instituciones. Los ciudadanos y ciudadanas que estén mirando este programa ahora se pueden meter en una página web y pueden ver cualquiera de las instituciones del gobierno que tienen todas, tienen, con excepción de una, más del 80% de cumplimiento, y en promedio tenemos ya más de 25 instituciones que tienen el 100% de cumplimiento. Esta ley, en sus artículos 7 y 9, exige que se transparenten los procesos de información a través de las páginas web de cada ministerio. Además, responsabiliza a las instituciones públicas a la entrega de información pública en un plazo perentorio de 10 días. Dos de las instituciones que cumplen con el 100% de la Ley de Transparencia son la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, instituciones que en sus portales web han colocado los 12 puntos con los que exige la ley. Según datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, 19 instituciones públicas cumplen con el 100% de la ley. 12 instituciones públicas cumplen con el 90%, 5 con el 80% y tan solo una institución, la Secretaría Técnica del Plan Ecuador, tiene un cumplimiento menor al 80%, que a decir de las autoridades gubernamentales se debe a problemas de contratación en tecnología. A quien le corresponde hacer el seguimiento de todo el cumplimiento de la LOTAIP es a la Defensoría del Pueblo. Lo que hace la Secretaría de Transparencia de Gestión es recopilar todo lo que hace el Ejecutivo y buscar
trabajar en conjunto con los ministerios para que se dé el mayor cumplimiento de la ley de transparencia. Dentro de las 4.000 instituciones que están bajo la dependencia del Ejecutivo, algunas son municipios, entidades autónomas, prefecturas, universidades públicas, en las que se lleva adelante acciones para que éstas también puedan alcanzar el 100% de cumplimiento de la ley, como lo ha realizado el gobierno central. En el Estado, 3.000 instituciones no han cumplido. Y eso es natural, porque hay municipios que no tienen dinero para una página web. Solo el 30% de los municipios en el Ecuador tienen una página web. Entonces no pueden cumplir el artículo 7 por falta de presupuesto. El gobierno central sí cumple con la LOTAIP y lo cumple mucho más que el municipio de Guayaquil, al cual ponen como ejemplo. Si el municipio, lo que quedó del municipio, cumplen 88%, menos que el gobierno central. Pero todas las fundaciones que asumieron la función del municipio no cumplen ni con la mitad de la LOTAIP. El acceso a la información y la transparencia es una de las herramientas claves para lograr una verdadera democracia. La LOTAIP otorga a los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas el derecho a demandar la rendición de cuentas a sus autoridades. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El gobierno nacional emprendió el rescate del estero salado mediante el megaproyecto Guayaquil Ecológico, que además contempla la recuperación de la isla Santay y la creación de un parque en el sector de Samanes. Para lograr este objetivo, el Ministerio de Vivienda plantea la reubicación de más de 5.000 familias que viven a las orillas del Salado hacia el plan habitacional socio-vivienda y hacia edificios multifamiliares construidos para el efecto. Caterina Ulpo nos detalla este nuevo esfuerzo por recuperar el estero salado. Atrás quedaron esos fines de semana de paseo por el estero, lugar al que llegaban decenas de guayaquileños a bañarse y trabajar en la pesca artesanal. Sin embargo, esta imagen se transformó con los asentamientos de la década de los 60 y 70. A pesar del grave problema que sufre este ícono de Guayaquil, el gobierno nacional, a través del megaproyecto Guayaquil Ecológico, busca recuperar este espacio. Aquí el objetivo es recuperar el estero con acciones de restauración. ¿Cuáles son esas acciones de restauración? Por ejemplo, nos han dicho los expertos que uno de los medios más eficaces que existe para recuperación de fondos, de esteros y de cuerpos de agua es la inyección de bacterias. Actualmente, el estero salado, que comienza en el Canal del Morro, frente a Pozorja y la isla Puná, recibe un promedio de 3.5 toneladas de basura diaria. El otro gran trabajo es el detener la contaminación, porque en este sector lo principalmente que hay es las descargas de aguas negras o de aguas industriales por los asentamientos que están ahí, por las ciudadelas que están asentadas. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de alcantarillado. Además de la contaminación, se han perdido canales debido a los asentamientos, aseguró el comandante Jaime Ayala, director de la DIRNEA. Nosotros hemos perdido ya algunos canales, algunos esteros han desaparecido porque han ido siendo invadidos. Estamos empeñados en recuperar la navegabilidad de los canales y de los esteros que están alrededor de Guayaquil. Frente a esta situación, el Ministerio de Vivienda maneja algunas alternativas. En este momento ya estamos estableciendo la línea base de las acciones que vamos a tomar de manera inmediata y a mediano plazo. A pesar de no tener un número exacto de asentamientos, se estima que más de 5.000 familias serán reubicadas. Unas estarán en el plan habitacional socio-vivienda y otras en edificios multifamiliares. Una de las opciones es la reubicación de las familias en el plan socio-vivienda. Es la construcción de bloques multifamiliares de hasta 4 plantas con 4 departamentos por planta, es decir, 16 familias, 16 soluciones habitacionales serían por bloque multifamiliar. Y otra opción un poco turística porque es un proyecto un poco más elaborado en la parte arquitectónica, que es la construcción de muelles habitacionales, ¿no? Entonces, este es un proyecto planificado hasta el año 2013. Hemos hecho ya encuestas sobre el 10% de estas familias, estamos hablando de 5.000, tenemos 560 encuestas. El 98% de las familias nos han dicho que si les damos una vivienda digna, donde reasentarse, ellos dejan de vivir en las condiciones que están viviendo en el estero. Está bien que ubiquen las casitas de otro lado, pero personas que a veces viven mucho en el agua, corren peligro más que todas las criaturas. Tranquilamente yo salí de aquí, ¿ya? Es que donde haya comunidad, que no rieguen las vías de mis hijos más que todo.
Eso está bien, que vean dónde nos reubiquen a nosotros, porque verdaderamente aquí no tenemos agua segura, no tenemos alcantarillado, no tenemos servicios, nada. En este proyecto intervienen varios ministerios. El pasado 18 de mayo mantuvieron ya su primera reunión. Hemos diagramado una hoja de ruta para ubicar cuál sería ese lugar, ¿verdad? Y trasladar a esas personas de ese sitio a un proyecto que tenemos en las afueras de Guayaquil. El gobernador del Guayas también afirmó que lo único que se busca es mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en las orillas del estero. Nosotros como gobierno no estamos viendo banderas políticas, sino la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Necesitamos una solución integral, una solución que pare la contaminación del estero salado, que pare esos asentamientos, una intervención definitiva que no maquille esa zona, sino que de una u otra forma evite el problema. Se tiene previsto reubicar de 100 a 150 familias como parte de un plan piloto, mientras que el resto de los guayaquileños y aquellos que sienten a esta ciudad como suya anhelan ver un estero limpio y libre de contaminación. En Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Vea nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Nos vamos a un nuevo corte para luego conocer a Quinto Lucas, vicecanciller de la República, y su pensamiento sobre lo que significa un verdadero servicio exterior a través de nuestras legaciones diplomáticas. Durante las últimas semanas se ha hablado de la necesidad imperiosa de reestructurar y de especializar a la función de la Cancillería y a cada uno de los funcionarios que en ella trabajan, debido a la necesidad del gobierno nacional de ampliar la influencia del Ecuador y también los nuevos espectros de este país en la geopolítica internacional. Nos acompaña el día de hoy el vicecanciller Quinto Lucas, quien esta semana ha estado un poco en el ojo de la tormenta debido a una serie de cuestionamientos con respecto a esta reestructuración que se quiere llevar adelante en la Cancillería. Les quiero comentar que el vicecanciller Lucas es uruguayo de nacimiento, pero nacionalizado hace 2 años aquí en el Ecuador. Sin embargo, él ya vive alrededor de 20 años. Y la primera pregunta, señor vicecanciller, va justamente con relación a eso. ¿Qué hace un extranjero enseñándole al Ecuador diplomacia? Bueno, un saludo para ti, un saludo para todos los televidentes. En realidad se está poniendo en práctica, creo que el presidente Correa, entre las tantas cosas revolucionarias que ha hecho en este gobierno, una de las que está haciendo es poniendo en práctica el tema de la ciudadanía universal. Realmente explicando cómo alguien que no nació en este país, pero siente este país y para el cual el Ecuador es su país, porque para mí Ecuador... si me pongo a pensar todo el trayecto de mi vida, realmente he vivido muchos más años en el Ecuador que en el Uruguay, porque he vivido en otros países. Y además, obviamente que no solo lo siento, como decía alguna vez, antes de ser inclusive nacionalizado o naturalizado ecuatoriano, decía, para mí, con la nacionalidad o sin la nacionalidad, Ecuador es realmente mi país, es el que vivo, el que he hecho un montón de trabajos productivos, es el que tengo mi hija, es el que tengo mi esposa, es el que tengo mi casa. Entonces creo que se está cumpliendo aquello de la ciudadanía universal que además está establecido en nuestra Constitución. ¿Y eso de alguna manera también está influenciando en la visión que usted quiere darle a través del canciller Patiño también a la nueva Cancillería ecuatoriana? Bueno, yo creo que no es una cuestión de una visión mía, es una visión del canciller Patiño y de todo el equipo que inició, que se integró a la Cancillería a partir de que asumió el canciller Patiño. Pero no solo eso, inclusive con los cancilleres anteriores ya había comenzado toda una estructura, una reestructuración de la Cancillería en el entendido de que la Cancillería se tenía que adaptar a los nuevos tiempos. Son tiempos globalizados, son tiempos de que hay que dar respuestas enseguidas, inmediatas, y a veces la Cancillería se mantenía un tanto anquilosada en aquel tipo de relaciones internacionales, de diplomacia
muy poco práctica, muy conservadora. Las momias cocteleras les llamó en su determinado momento el presidente de la República. ¿Es así, en efecto? ¿Tan anquilosado? Yo creo que más allá de que existe un personal muy profesional, con mucha capacidad de trabajo, existe como una cultura de anquilosamiento. Es un poco aquella burocracia que dice todo lo que tenemos que hacer lentamente. Entonces tenemos que relacionarnos o abrir determinadas relaciones más pujantes con determinados polos geopolíticos. Lo hacemos mediante notas, tranquilamente, y vemos que nos pasa por arriba la realidad y nos pasan por arriba los acontecimientos. Ahora no, ahora es una diplomacia mucho más proactiva. Tenemos un ejemplo claro en el hecho de UNASUR, que no se habían ratificado el convenio de UNASUR por parte de varios gobiernos que están totalmente de acuerdo con UNASUR. Nosotros hicimos una diplomacia directa y ya en muchos países se ratificó en Perú, se ratificó en la Comisión Internacional de Argentina, de Paraguay, en Chile ya lo están tratando. O sea, se hizo mucho más rápido las cosas por este tipo de diplomacia más práctica, más expedita, diría yo. En ese sentido apunta la necesidad de la creación de estas 16 subsecretarías que inicialmente ya se ha hablado, de las 9 que existen actualmente. Bueno, no son 16 realmente, pero sí son subsecretarías mucho más especializadas. En este momento, en el viceministerio de política, el que maneja la política exterior, hay dos viceministerios. Uno es el viceministerio que maneja la política exterior y otro es el viceministerio de comercio exterior, que maneja todo lo que tiene que ver con el comercio y con las relaciones comerciales. En el político, en este momento, existe una subsecretaría de relaciones bilaterales que atiende las relaciones con todo el mundo. Si bien tiene direcciones, una secretaría sola no puede atender con profundidad las relaciones bilaterales con todos los países del mundo. Entonces, lo que se va a buscar para especializar es hacer subsecretarías regionales en las que se trate, por ejemplo, América Latina y el Caribe, por ejemplo, Europa. Entonces van a tener una mayor especialización con los temas que se tratan en esas regiones y una mayor capacidad de comprensión de esas regiones y por lo tanto de respuesta desde nuestro país hacia esas regiones. ¿Usted cree que justamente con esta nueva visión que le quiere dar el canciller Patiño a la Cancillería, al Palacio de Najas, es lo que ha creado un poco ese malestar en un grupo de funcionarios de la Cancillería que están asegurando que se está rompiendo, se está politizando la Cancillería? Bueno, yo siempre dije que me causa un poco gracia decir de que las relaciones internacionales no son políticas, porque si no son políticas, ¿de qué estamos hablando? Realmente yo creo que hay un temor a mover las estructuras que son estructuras, como decía antes, anquilosadas y marcadas por una determinada forma de hacer la diplomacia mucho más burocrática, digamos. Yo creo que hay ese temor. Y entonces se dice de que se va a desinstitucionalizar la Cancillería. Es al revés, lo que se está es institucionalizando, dándole más fuerza, más herramientas y más capacidad de reacción a una Cancillería que había perdido la capacidad de reacción. Y eso también tiene que ver con la Academia Diplomática. La Academia Diplomática realmente estaba prácticamente desinstitucionalizada. Nosotros le estamos empezando y le vamos a dar una fuerza a la Academia Diplomática, no solo para formar a los nuevos diplomáticos o a los nuevos expertos en relaciones internacionales, sino para seguir formando día a día a quienes ya están dentro de la Cancillería. ¿Esta destructuración o esta reestructuración de la que usted y especialización de la que usted se refiere implica incorporación de más personal? No, el personal que se ha incorporado ha sido personal especializado en determinadas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. Ese viceministerio recién se acaba de crear, fue parte de la nueva estructura y parte del propio mandato constitucional. Para eso se necesita gente mucho más especializada, por lo tanto, obviamente que está
integrándose gente Pero eso más podría ser especializada. interpretado como un pretexto para ingresar cuotas políticas de parte. No, aquí hay una integración de determinadas personas que son necesarias por una especialización, no porque sea una cuota política. ¿Mediante de qué manera lo van a hacer? ¿Concurso público? ¿Cómo lo van a hacer? Hay necesidades propias, no se necesita hacer concurso público porque hay necesidades propias en las que uno, cuando analiza el personal de la Cancillería, ve que no tiene ese personal. Por lo tanto, se necesita responder enseguida con un tipo de Tenemos personal. la Academia Diplomática que está formando nuevos profesionales. ¿También serán tomados en cuenta? También, claro. Los nuevos profesionales que entran. El problema es que la Academia Diplomática no estaba especializando gente, estaba haciendo cursos muy generales y no especializando. Y ahora lo que necesitamos es especializar en toda esta nueva visión geopolítica, en esta visión de cómo trabajar el comercio mundial, pero un trabajo que es mucho más allá del mero libre comercio, sino de otro tipo de relación entre los países, ¿no? ¿En cuánto tiempo creen ustedes que esto estará ya listo, implementándose, y cuándo podrá el país sentir ya las ventajas directas de tener un servicio exterior en nuestras legaciones diplomáticas mucho más efectivo que actualmente? Bueno, nosotros creemos que como máximo en un mes tiene que estar, pero una de las otras cosas importantes que hay que destacar es el tema de profundizar la diplomacia ciudadana. Anteriormente los diplomáticos tenían una visión de que su relación era solo con el país en el que estaban, con las entidades del país en que estaban. Ahora tenemos muchos migrantes y nosotros nos debemos a los migrantes. Para eso se necesita una diplomacia mucho más vinculada con esos sectores y con esa gente que tuvo que irse del país por lo que todos sabemos y que siguen siendo ecuatorianos y son ecuatorianos, y nosotros debemos jugar un rol en defensa de ellos. ¿Apertura de nuevas legaciones diplomáticas ecuatorianas? Hay estudio, algunas muy pocas, sí se han abierto consulados, por ejemplo, se están abriendo en Arizona, en algunos lugares en Estados Unidos que son importantes, y hay la idea en algunos, sobre todo en África hay una posibilidad, pero están en estudios, y con la reestructura se abrirían esas nuevas A su juicio, delegaciones. ¿cuál de las legaciones diplomáticas, cuál de nuestras representaciones diplomáticas es la más importante? En realidad tenemos muchas. Actualmente, cómo se manejan las políticas, y si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Ecuador tiene la presidencia pro tempore de UNASUR, tenemos muchas embajadas que son importantes. Son importantes las de América del Sur, la de los países fronterizos, pero las de América del Sur, como la de Brasilia o la de Buenos Aires. Es muy importante la de Estados Unidos, obviamente, la de Washington. Es muy importante la de España por todos los migrantes que existen y que hay en España, igual en Italia. Entonces se amplió. Antes era considerado nuestra embajada principal era en Estados Unidos. Ahora no hay una embajada principal, hay muchas embajadas principales. Ya. También el tema de los migrantes guarda relación directa también con la importancia de cada una de las representaciones que tenemos, por ejemplo, en España, en Italia y, entiendo yo, en Estados Unidos. Eso nos ha hecho cambiar también la visión. Una de las cosas que decía reciente, que los diplomáticos no estaban preparados para trabajar con los migrantes. Los diplomáticos de alguna forma habían sido preparados para estar alejados de la población. Era como una determinada élite en la que miraba desde arriba y no se daba cuenta que tenía que mojarse con la población, en este caso con los migrantes, y eso se tiene que ir revirtiendo. Se ha ido revirtiendo muchísimo porque el gobierno es un mandato del gobierno, un mandato de la Constitución, el apoyo a nuestros migrantes. Pero también nuestras representaciones tienen la obligación de abrir nuevos mercados, de trabajar también esa parte productiva. También es fundamental abrir, diversificar mercados, diversificar la oferta de exportaciones. También ocurría que la diplomacia o la promoción de mercados estaba solo acotada a determinados productos. Ahora no, ahora la idea es promover distintos productos no tradicionales, porque la idea es promover también a los pequeños y medianos productores que necesitan exportar más. Perfecto, muchísimas gracias, señor vicecanciller. Estuvo con nosotros entonces
Quinto Lucas, vicecanciller de la República, para aclarar algunos de los temas inherentes a la necesidad de cambios en la función del servicio exterior. Después del último corte, una entrevista a José Serrano, ministro de Justicia, y algunos temas adicionales. Lo contamos dentro de pocos minutos. Ya volvemos. Durante las últimas semanas se han hecho evidentes una serie de acciones reñidas incluso con las leyes y la Constitución. La semana pasada hubo una serie de acciones, especialmente en las comunidades cercanas a la provincia de Cotopaxi, en donde incluso hubo un secuestro a un presunto autor de una muerte de un joven oriundo de esa comunidad. Nos acompaña en este momento el ministro de Justicia, José Serrano, para un poco hablar al respecto de este tema de la justicia indígena que aparentemente está perdiendo el control frente a una serie de acciones que deben respetarse y que están incluso en la Constitución. Bienvenido, ministro. Los últimos hechos ocurridos en esta comunidad dejaron al descubierto una serie de falencias aparentes en la ley y en la Constitución. Primero, coméntenos cómo terminaron estos hechos y cómo logró usted que se entregaran los presuntos autores de este hecho. Bueno, muchas gracias. En realidad, creo que debemos partir de un contexto y de algunos antecedentes que son claves para entender adecuadamente y también poder hablar de los temas específicos. En el año 98 el Ecuador aprobó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde claramente se determina que el Estado deberá reconocer los métodos y mecanismos y procedimientos de aplicación de jurisdicción indígena, siempre y cuando estos no violenten derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Por otra parte, el Ecuador también en el año 98 reconoció constitucionalmente a la justicia indígena como una de las formas y los procedimientos para procesar conflictos entre pueblos y nacionalidades en su territorio. A partir de ahí hubo un vacío de ley que en el año 2002 también se vio frustrado cuando se vetó totalmente la ley de pueblos y nacionalidades indígenas, y al mismo tiempo en la Comisión de lo Civil de ese entonces del Congreso Nacional también no se dio trámite al anteproyecto de ley de justicia indígena. Es decir, hay una serie de antecedentes previos que ya determinaron incluso que la justicia indígena no tenga una regulación adecuada. Ahora bien, en el año 2008 se establece en la nueva Constitución y se reconoce la justicia indígena, pero al mismo tiempo se establece un principio fundamental, el cual es que esa justicia indígena regirá para la resolución de conflictos internos entre pueblos y nacionalidades, entre personas de pueblos y nacionalidades dentro de su territorio. Es decir, asesinato a este niño, a este menor de edad, ¿es un asunto considerado interno? A ver, justamente hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Pero por otra parte también determinó que esta administración jurisdiccional está sometida al respeto y la garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución y al mismo tiempo en los tratados internacionales. Entonces, yo creo que es fundamental también al mismo tiempo no aislar el hecho de los hechos y los acontecimientos sucedidos en la Cocha las últimas semanas, por cuanto no podemos hablar de justicia indígena si es que ésta violentó derechos humanos. ¿Quién violentó esos derechos? Justamente quienes, prevalidos de una autoridad específica dentro de sus comunidades, pretendieron ajusticiar o hacer justicia con mano propia frente a hechos que debían haber sido juzgados de acuerdo a un presunto autor. De acuerdo, no, porque tenemos que diferenciar aquí. El tema del asesinato, del homicidio agravado, ¿no es cierto?, es el inicio en realidad
de toda esta serie de irregularidades que hemos vivido en el país. Pero el tema central sobre la jurisdicción indígena es todos los tratos inhumanos a los que fueron sometidos estos 5 jóvenes ciudadanos por parte de algunos miembros de la comunidad de La Cocha. Ese es el tema central. Es ahí justamente donde se violentan esos derechos humanos, ¿no es cierto? Obviamente, en el tema del asesinato, de la muerte, del homicidio del chico en Sumbawa, lo que sucede es, obviamente, se comete un delito, que es totalmente diferente. Es totalmente diferente ese delito con este mecanismo de administración de justicia que también violenta derechos, solapado por el tema de la justicia indígena, pero que determina también una serie de delitos que se cometen. Y esto, desde la perspectiva no de lo que manifiesta el gobierno, no de lo que podemos manifestar desde una visión mestiza. Esto es lo que determinan los jóvenes, estos jóvenes ciudadanos que en este momento están ya con una orden de prisión preventiva y están recluidos en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito. Y serán juzgados de acuerdo a las leyes. Ellos se entregaron voluntariamente, en estos días se entregaron voluntariamente para ser juzgados por la justicia ordinaria, pero para el mismo tiempo, para que se esclarezca el crimen, el homicidio de el señor Olivo, si no estoy mal, en la ciudad, en la comunidad de Sumbawa. Pero por otra parte, en los testimonios y en las versiones dadas por estos muchachos, también ellos denuncian los tratos inhumanos, las torturas, el secuestro al que fueron sometidos. Pero también hay la actuación de un fiscal, el fiscal indígena, el doctor Tibán. Bueno, definitivamente esto tiene que ser parte de la investigación, por cuanto de la propia versión que se tiene de estos jóvenes ciudadanos que están presuntamente implicados en el asesinato del señor Olivo, se establece también que la comunidad de Huantopolo primero entregó al fiscal Tibán a estas personas, a estos muchachos, pero fue él quien les entregó a la comunidad de La Cocha. Entonces hay una serie ahí de acciones y una serie de personas y funcionarios también que intervienen y que en su momento nosotros consideramos fundamentales también que sean investigados dentro de estos procesos, ¿no? Perfecto, ministro. La necesidad de la incorporación de este denominado pluralismo jurídico, que es en un mismo espacio geográfico, ¿es posible en las actuales circunstancias? ¿Es necesario, normal, a través de una ley? ¿Qué es preciso realizar para evitar que este tipo de acontecimientos ocurridos en La Cocha no vuelvan a ocurrir? No solamente es posible, no solamente es necesario, es imprescindible que exista una regulación, una delimitación legal y jurídica para la aplicación de la justicia indígena. ¿El ministerio podría plantear esa delimitación? Bueno, este es un tema que se requiere trabajar más a fondo, ¿no es cierto? Conocemos que también hay todo un procedimiento de consulta previa que se debe llevar a cabo para el desarrollo normativo que tenga que ver y que afecte derechos de pueblos y nacionalidades, pero al mismo tiempo hay una facultad constitucional, una competencia constitucional que le permite ya sea al presidente de la República, a la Corte Nacional de Justicia, a la Asamblea Nacional Legislativa, presentar una petición de interpretación sobre la Constitución a la Corte Constitucional. Así que creemos que el camino adecuado a este momento, a través del cual se debe regular, se debe normar, se debe limitar, trazar la cancha para que no se cometan estos excesos y no se violenten derechos fundamentales, es justamente a través de la Corte Constitucional. La actuación suya directamente en la comunidad de La Cocha el pasado día viernes, ¿considera usted que puede sentar un precedente positivo justamente para lograr una ley que pueda normar esto adecuadamente? Bueno, lo sucedido en el día jueves y viernes de esta semana en la comunidad de Huantopolo tiene que ver más bien con una decisión voluntaria, libre y voluntaria de estos 5 ciudadanos ecuatorianos que se entregaron voluntariamente a la justicia ordinaria para ser juzgados a través
del juzgado en el cual ya está la causa y obviamente que las investigaciones se realicen a través de la Fiscalía. Es decir, ellos claramente reconocen incluso en sus versiones los tratos inhumanos a los que fueron sometidos. Así que aquí efectivamente nace un precedente que nosotros aspiramos también sea el punto final para no solapar en la justicia, en la justicia indígena, violaciones de derechos que derivan únicamente en ajusticiamientos y también en hacer justicia por mano propia. La necesidad entonces de hacer respetar la Constitución. La Constitución tiene que respetarse y no solamente en el discurso, tiene que respetarse en estos hechos y obviamente quien violente derechos humanos, quien cometa delitos debe ser juzgado y sancionado con el máximo rigor de la ley. Perfecto. Era entonces el ministro de Justicia, José Serrano, aquí en El Ciudadano TV. Volvemos, más bien dicho, continuamos con más información. La orquídea, una de las flores más bellas de la naturaleza que se cultiva en Gualaceo, provincia de La Suay, aplicando técnicas de biotecnología. Este trabajo, que requiere de mucho cuidado, lo viene realizando desde hace 18 años con tecnología de mano de obra nacional la empresa Ecuagenera. Hasta el momento, dicha compañía ha creado cerca de 6.000 variedades de orquídeas, las mismas que son vendidas en su mayoría en el mercado local, pero también exportadas. Veamos. En la provincia de La Suay, en el kilómetro 2 de la vía Gualaceo, se encuentra Ecuagenera, empresa dedicada hace 18 años al cultivo de orquídeas, una de las flores más bellas y delicadas de la naturaleza. El cultivo en esta empresa se lo realiza a través de la biotecnología, que permite reproducir las orquídeas preferidas por los clientes o salvar aquellas en etapa de extinción. La semilla de la orquídea normalmente no germina si es que no tiene su hongo, que es la comida o el inicio de la germinación de una orquídea. No es como la semilla de un poroto, de un maíz que cae y bota su patita, que es la raíz. Aquí tenemos in vitro, tenemos que darle hormonas, tenemos que darle algunos reactivos que le permita germinar la semilla. La biotecnología es un sistema complicado, pues se necesita de mucho cuidado, ya que un mal paso en el proceso in vitro puede provocar que el cultivo no dé los resultados esperados. Aquí tenemos las cámaras de flujo laminar. Cuando uno siembra dentro de un frasco, tiene que ser totalmente estéril, aire puro, porque una partícula contamina. El medio es tan bueno que el hongo germina y crece y le gana en crecimiento a la orquídea. Entonces, cualquier trabajo que se vaya a hacer dentro de la botella se lo hace solamente en cámara. Es como un quirófano. Las orquídeas, que desprenden una infinidad de olores, muchos de ellos intensos y dulces, se han convertido en el negocio de su vida, comenta Portilla, quien agrega que constantemente está pendiente de todo lo que se desarrolla en Ecuagenera. Nosotros, para evitar importar de otros países, hacemos nuestras propias fórmulas. Tenemos la balanza analítica, todas las sales minerales y también hormonas, vitaminas y todo lo que contiene. Luego de que las orquídeas han crecido lo suficiente, se procede a ponerlas en una maceta comunitaria. Es el periodo más crítico porque las plantas dentro del frasco tienen todo y al salir tienen que resistir esos cambios bruscos de temperatura, de humedad, de luminosidad. Entonces tenemos una pérdida ahí quizá de 3 al 5%. Un 70% de la producción se vende a nivel local y el restante 30% se exporta. Asegura que en los países del exterior las orquídeas más deseadas son las especies ecuatorianas, que son plantas pequeñas, mientras que a nivel local prefieren las plantas grandes, en las que se aprecia a simple vista la orquídea. Entonces estamos trabajando para eso, ¿no? Estamos trabajando con variedades y productos que duren, que puedan llegar con una forma fácil a otros países como Asia, Europa. Ecuagenera busca incentivar el turismo de la provincia de La Suay, así como la de todo el país. Esto a través de las exposiciones que realiza a nivel mundial. Cada conferencia que damos a nivel del mundo, hay gente que viene a visitar Ecuagenera o Ecuador. Estuve en Sudáfrica y para la exposición que vamos a tener en Cuenca en noviembre de este año vendrán quizá unos 15 o 20. El Ecuador es el número 1 en publicar nuevas especies de orquídeas ecuatorianas. A través de la biotecnología se busca aportar con más especies de orquídeas que permitan mantener al Ecuador como uno de los países ricos en biodiversidad. Desde Gualaceo, provincia de La Suay, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV.
Gracias amigos por acompañarnos una vez más. Recuerde que El Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3, hoy a partir de las 14 horas 30 minutos y a las 19 horas. Y además por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Un abrazo y nos vemos en 7 días.